Bienvenidos a este nuevo brico consejo de nuestras Piaggio MP3 500. Bueno, en este caso os traigo gracias a Ramón. Yo no soy muy partidario de publicitar gente que se dedica a hacer cosas y vende cosas para nuestras motos, pero creo que en este caso merece muchísimo la pena. Bueno, este es un kit de faro que es lo que nos permite nuestras Piaggio, me imagino que habréis visto ya vídeos de él, poder encender dos luces cortas, dos luces largas y además tener un interruptor que nos permite pasar tranquilamente la ITV sin ningún tipo de problemas o simplemente dar a ese interruptor y circular como habitualmente vienen nuestras motos Piaggio MP3 con las luces. El precio son 65 euros más gastos de envío. Sinceramente, merece mucho la pena. Merece bastante la pena. Bueno, he llegado al acuerdo de Ramón de que él me permite poner su vídeo dentro de nuestro canal para que sea completo, pero yo os voy a contar qué es lo que he hecho. Bueno, ya estamos como siempre. A ver, vale, ahora. Bueno, esto es lo que recibimos en esta caja que habéis visto. La verdad que el material es de excelente calidad, ¿eh? De excelente calidad. O sea, te viene hasta con la broca para hacer un agujero, una broca para perforar plásticos. La verdad que en eso no hay nada que objetar, la calidad es muchísima. Viene con dos lámparas H7, pero esto mejor que lo explique Ramón en su vídeo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esta instalación? En primer lugar, vamos a quitar esta zona verde que yo la tengo pintada hace mucho tiempo y simplemente con la mano levantamos aquí, aquí, vamos levantando poco a poco y hemos quitado esta pieza. A continuación, con una llave hexagonal, quitamos lo que es aquí, aquí y aquí, estos tres tornillos, ¿vale? Y se nos queda la moto en esta circunstancia. ¿Veis aquí estos, un tornillo aquí, 2, 3 y 4? Bueno, pues los quitamos también. Por dentro de la guantera vemos un tornillo y dos. También los quitamos. Vamos al frontal. En el logo de Piaggio, con un destello muy fino, levantamos con presión y con cuidado y dentro nos encontramos un tornillo. Le quitamos también. En esta rejilla hay cuatro tornillos que están ubicados en las siguientes posiciones. 1, 2, 3 y 4. Lo quitamos y conseguimos extraer la rejilla. ¿Lo veis aquí? Bien, seguimos quitando tornillos. Aquí hay 1, 2, aquí debajo que no se ve, 3 y 4. Aquí una advertencia. Estos dos tornillos son diferentes a los de arriba. A la hora de colocarlos, recordad, los más gordos están aquí abajo, los más finitos están aquí arriba. Y también tenemos que quitar dos tornillos que hay aquí y aquí, pero por la parte interior de la carcasa, por decirlo de alguna manera, de nuestra moto. Así tengo aquí alguna foto. Efectivamente, aquí están, ¿lo veis? Y ojo aquí, poner una linterna o con la misma luz del móvil porque son diferentes los tornillos. El de arriba es un tornillo Tor y el de abajo es un tornillo Phillips o tornillo de estrella, ¿vale? Entonces hay que quitarlos. Dos de aquí y dos de aquí. Con todo esto conseguimos extraer, perdón, voy aquí, conseguimos extraer toda esta parte de aquí. Sale sin ningún problema. Bien, seguimos. Fijaros aquí. Debajo, esta es lo que es, podríamos decir, la luna, la luz que está que parece como una luna. Bueno, pues tiene dos tornillos que están debajo. Uno que está aquí y otro, que no se ve en la fotografía, pero que vais a ver inmediatamente, está a la izquierda de la imagen. Los quitamos. Y como veis, ya podemos sacar esta pieza. Aquí hay que pulsar un poco. ¿Veis aquí estos enganches? Bueno, pues le pulsáis hacia adentro y ya nos sale esta pieza. ¿Qué hacemos aquí? Estas son las conexiones. Esta conexión es la conexión que va a la luz esta que parece una luna y esta conexión es la que va a los dos faros. Seguimos. Aquí es donde estaba la luz esta que parece una luna. Pues justamente debajo tenemos este tornillo y este. Los quitamos. Y hemos sacado todo lo que es el frontal. Fijaros aquí que es donde vienen los tres tornillos que sujetan el parabrisas. Pero como decíamos, quitamos las dos conexiones, esta que ya la hemos quitado y a continuación esta que une las conexiones del faro. Bien, pues debajo del faro hay este tornillo y este. Hablo del faro grande para entenderlos. Quitamos este y este. Ya tenemos nuestro faro
completamente extraído. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Ver el vídeo de Ramón, porque él lo explica muchísimo mejor que yo. Yo voy a seguir explicando aquí. Una vez que habéis visto el vídeo de Ramón y habéis colocado todas las luces como él indica, que es muy sencillo y muy intuitivo, está muy bien explicado. Bueno, aprovechamos mientras tanto, pues ya que tenemos todo esto desmontado, para echarle un poco de 3 en 1 en las conexiones, en los cables. Aprovechad para mirar el tubo con el líquido de freno del estabilizador de la moto, bueno, y darle un vistazo a todo y limpiarlo. Bueno, aquí se supone que ya habéis colocado, ya habéis seguido las instrucciones de Ramón y vamos a volver a colocar nuestros faros. Bueno, ¿yo qué es lo que he hecho? Antes de empezar a montar todo, probarlo. He sujetado, como veis aquí, el faro con un cablecito para que no se me caiga. He vuelto a conectar la luz esta que parece una luna aquí. Y esta la he colocado, la he enchufado al nuevo conector que nos ha traído Ramón en su kit. ¿Y qué es lo que he hecho? Probarlo. Probar primero si funciona el interruptor y podemos mantener las mismas condiciones, la misma configuración de nuestra moto antes de este cambio, y funciona perfectamente. Luego he cambiado la configuración dándole a ese interruptor y podemos ver 2 luces cortas y 2 luces largas. Es decir, funciona perfectamente. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Bueno, aquí veis una fotografía de cómo funciona. Esto está sin montar, simplemente sujetado con un cable aquí para asegurarme antes de empezar a montar todo de que todo funciona correctamente. Bien, aquí tenemos que colocar el interruptor, que es el que os ha explicado Ramón en el vídeo, vais a ver posteriormente en el vídeo, en el cual activamos o desactivamos la configuración que viene de fábrica o la nueva. Hay varias opciones, hay gente que hace el taladro por aquí abajo. Como yo tengo unas cachos no me entra bien por la guantera, así que he optado por colocarlo aquí. Esta broca ya os digo que os viene en el kit, o sea, es que no hay que preocuparse prácticamente de nada. Bueno, fijaros, aquí ya he hecho la broca y he metido el interruptor que está por aquí, porque aquí hay bastante hueco, y por dentro, ¿lo veis? Una vez que he quitado esta tuerca y luego la he aflojado, pues aquí está el interruptor. Otra gente lo pone por aquí abajo. Ya os digo que soy un poco manazas y entonces no me llega a la mano y me parece más práctico tenerlo aquí. Y fijaros cómo queda. ¿Lo veis? Aquí, pues bueno, con unas bridas que hasta te trae hasta bridas, queda conectado y funcionando. ¿Qué nos resta? Volver con todos los pasos para atrás. Creo que merece muchísimo la pena. Gracias a Ramón por dejarnos el vídeo, que vais a ver ahora cómo se explica la parte técnica de cómo colocar las luces y el cableado, que es muy sencillo. Bueno, pues por mi parte esto es todo. Dar las gracias a Ramón por dejarme colgar el vídeo y que espero que os sirva de ayuda. Venga, un saludo cordial a todos. Chao, chao. Una tiene 2 filamentos, uno de corta y uno de larga. Ya están instaladas. Ahora vamos a preparar el cableado de faro para instalarlo en el faro. Decís que a los guardapolvos, que parecen zapatitos de niños, hay que hacerle 2 agujeros, uno a cada guardapolvo, con el sacabocados que va en el kit. Le hacéis el agujero y ya una vez que tengáis el agujero, por ahí hay que ir pasando los cables. Primero pasamos el más largo porque así no nos molesta. Luego pasamos el siguiente, luego el otro y luego el otro, hasta que consigamos tener los 3 cables pasados en el otro lado. Luego lleva un pasacables de goma, ¿vale? Que es este, que tenemos que ponerlo en el zapatito. Ahí. Me he pasado lo de para atrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque así conseguimos pasar los cables y no nos quede holgura, no nos quede espacio para que entre el polvo, el agua o lo que sea. Así ya se queda perfecto, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos los cables pasados, en la clavija van los 3 mismos colores, los 3 colores de cables que hay que montar. Entonces vamos quitando, para no liarnos, yo ya tengo uno hecho. Si quitamos el negro, pues ponemos el cable negro. Hasta que no lo tengamos puesto no quitemos otro, porque si no ya viene el lío. Hay que darle hacia adentro hasta escuchar un clic. Ahora quitamos el verde, ¿vale?
y ponemos el verde. Sin lío, sin problema. Esto está hecho para gente que no entiende nada de esto. Le das para adentro hasta escuchar el clic. Y ahora quitamos el lila y ponemos el cable lila. Decir que el cableado que lleva un cable lila es para el faro izquierdo. Y el cableado, el otro que ya está hecho, que lleva cable marrón, es para el faro derecho. Marrón es luz corta y lila es luz larga. ¿De acuerdo? Pues esto es todo. Bueno, seguimos. Decir que hay dos tipos de faros comprendidos entre el año 2015 y el año 2021. Y cada uno tiene, lógicamente, tiene su clavija. Son muy parecidas, pero son distintas. Respecto a las lámparas, hay lámparas halógenas y hay lámparas LED. En este tema, pues como todo en la vida, cuanto más azúcar, pues más dulce. Podéis elegir entre lámparas halógenas, que pasan la ITV, y luego las lámparas LED que no nos pasan la ITV. Hay que cambiarlas por halógenas para poder pasar la ITV. Bueno, seguimos. El resultado es que tenemos dos luces cortas y dos luces largas. Y que cuando tenemos que pasar la ITV, pues le damos al interruptor y se nos queda la moto como de casa. Y de esta forma, nosotros vemos mucho más y nos ven mucho mejor. Ya hemos pasado la ITV, pues le volvemos a dar y tenemos dos luces cortas y dos luces largas. Bueno, soy Ramón de Luces de Moto, gracias por ver el vídeo, hasta el próximo. Hola, saludos. Si usted no tiene la mano muy pequeña, no puede poner la lámpara del faro izquierdo con la mano, tiene que ponerla con el útil que le envío, que es sencillo de poner. Primero ponemos la arandela de presión, luego ponemos el casquillo portalámpara, el que sujeta la lámpara al faro, y luego el útil. Entonces encajamos los dos rebajes que lleva ahí, encajamos el casquillo del portalámpara, luego la lámpara al casquillo, la sujetamos para que no se mueva y decirle que la flecha que lleva el portalámpara, una flechita pequeña, se tiene que quedar orientada, digamos, a la derecha, a la I10 o por ahí en un reloj. Entonces lo acopla al faro, lo ajusta, lo mete cada uno en su sitio, lo gira un poco a la derecha y ya la lámpara se queda montada. Porque en el hueco que hay en el faro es imposible meter la mano. Que van en la frida, que van en el kit, sujetamos el cableado nuevo por fuera y el otro se queda por dentro. Entonces con las dos abrazaderas sujetamos para que no se enrede mucho. Lo ponéis de una forma que no se enrede mucho. En la moto hay sitio para el cableado, no apuraros. Y el terminal es que el otro cable que veis que es más largo, el interruptor que hay que poner en la guantera de arriba para ponerlo en modo casa o en modo dos cortas y dos largas. Se pone de dentro hacia afuera, hacia la guantera, y ahí lo tenéis a mano, lo podéis dar sin ningún problema. La instalación no tiene mucha historia. Bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos al siguiente. Bueno, seguimos. Decir que hay dos tipos de faros comprendidos entre el año 2015 y el año 2021. Y cada uno lógicamente tiene su clavija. Son muy parecidas, pero son distintas. Respecto a las lámparas, hay lámparas halógenas y hay lámparas LED. En este tema, pues como todo en la vida, cuanto más azúcar, pues más dulce. Podéis elegir entre lámparas halógenas, que pasan la ITV, y luego las lámparas LED que no nos pasan la ITV. Hay que cambiarlas por halógenas para poder pasar la ITV. Bueno, seguimos. El resultado es que tenemos dos luces cortas y dos luces largas. Y que cuando tenemos que pasar la ITV, pues le damos al interruptor y se nos queda la moto como de casa. Y de esta forma, nosotros vemos mucho más y nos ven mucho mejor. Ya hemos pasado la ITV, pues le volvemos a dar y tenemos dos luces cortas y dos luces largas. Bueno, soy Ramón de Luces de Moto, gracias por ver el vídeo, hasta el próximo.